Buenas tardes, bendiciones a todos. Bienvenidos a este podcast Ondas de Fe. De parte del equipo de producción estamos muy contentos con todo lo que el Señor ha venido haciendo, con todo lo que el Señor nos ha venido entregando y con el mensaje de salvación que el Señor ha venido entregándole a cada uno de ustedes. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos a una persona muy especial, a una persona de la casa, una persona hija del Señor, y estamos hablando de de una de las líderes del Ministerio de Mujeres, Paola Cardoso. Hola Paola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Jeffrey? Bendiciones. Muchas gracias por tu invitación. De verdad que de parte de todo el equipo estamos muy contentos, nos sentimos muy honrados con tu presencia, con tu visita y pues por sacar un poco de tu tiempo para compartir un poco de lo que el Señor ha hecho con tu vida, ¿no? Y con la vida de tus hijos y de tu familia. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias por este tiempo tan maravilloso en el cual vamos a poder hablarles a muchas personas y vamos a testificar del gran poder que el Señor ha hecho no solamente en mi vida, sino en mi familia. Amén. Esta vez no hemos querido como tocar un tema en específico o colocarle un título como tal o de pronto formular unas preguntas como tal. Esta vez hemos querido hacer una charla porque sabemos que en tu vida, en la vida de uno de tus hijos, hay un testimonio grande, ¿cierto? Amén. Entonces queremos que tú nos compartas un poco para que todas esas personas que no conocen lo que el Señor ha hecho en la vida de tu hijo, pues la conozcan y vean todo el poder que tiene el Señor para cuando Él tiene propósitos con nosotros, ¿no? Amén, amén. Bueno, tengo 2 hijos. Ambos pues nacieron prematuramente, no en el tiempo estipulado para el hombre, pero sí en el tiempo estipulado para el Señor. Lauren nació de 8 meses y pues también duró un tiempo específico en la clínica hospitalizada, pero la historia de Elian es un poco más fuerte y es ahí donde se puede notar grandiosamente el poder del Señor, donde lo abrazó y lo cobijó, y el Señor siempre estuvo guardando ese gran propósito por el cual lo mandó aquí a este mundo. Amén. Bueno, y antes de empezar, antes de que nos cuentes un poco de ese testimonio, quiero que nos cuentes un poquito de ti. Cuéntanos a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando en esta hora, ¿quién es Paola Cardoso? Bueno, Paola es una servidora del Señor, apasionada por hacer lo correcto ante los ojos de Dios, tratar de todo el tiempo ser obediente a su palabra y a las instrucciones que el Señor ha enviado a mi vida. Soy una mujer de 31 años, ya saben, tengo 2 hijos, estoy casada con este Señor hermoso y maravilloso que el Señor pues predestinó para mi vida. Servidora del Señor, y siempre desde que me enamoré de Él y me he mantenido enamorada del Señor a lo largo del camino, siempre he estado dispuesta no solamente a hacer su voluntad, sino siempre a decirle, Él, heme aquí, y el Señor ha ido trabajando en mi vida poco a poco a medida de que le entreguemos, que sigamos haciendo la voluntad de Él en nuestras vidas. Amén. Y cuéntanos cómo es ese primer encuentro de Paola con el Señor, cómo conoce a Paola a Jesús, cómo es ese momento en donde Paola dice, wow, me enamoré del Señor, quiero seguir sus caminos, quiero servirle, quiero amarle, quiero estar ahí detrás de sus pasos siempre. Bueno, yo conozco al Señor cuando tenía 16 años. Me invitó una tía porque en ese momento pues estaba atravesando una crisis de rebeldía y pues la creatividad que usó el Señor para enamorarme fue ese momento pues de que mi rebeldía fuese el camino para que yo lograra conocerlo y llegar a los pies de Él. Por otro lado, por un pecado decidí apartarme del Señor, por desobediencia y por vergüenza decidí coger el camino equivocado, y después el Señor pues me presenta un buen hombre, un Señor dispuesto pues a entregar su vida al Señor, y ahí comenzamos pues poco a poco a servir juntos, comenzamos poco a poco a ir a los pies del Señor, y el Señor comenzó a mostrarnos cuál era el propósito por el cual había unido nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Qué bendición. Y bueno, Paola,
de verdad que estoy muy emocionado, estoy muy contento porque sé que el Señor a través de este podcast va a llegar a miles de corazones. Amén. El Señor va a hablar, el Señor va a renovar esa fe de las personas que hoy tienen su fe un poco, han menguado. Quiero que nos metamos ya de lleno como tal. Sabemos, como lo dijimos al principio, bueno, ya ella se me adelantó, ella es mi esposa, tenemos un par de niños, un par de hijos, una niña y un niño. Y bueno, hoy hemos querido contarles un poco acerca del testimonio de lo que Dios hizo con nuestro hijo, con nuestro segundo hijo, Liam, ¿cierto? Que hoy, gracias al Señor, ha llegado a sus 3 años de vida. Pero Paola, quiero que seas tú que nos cuente un poco acerca de ese momento en que marcó nuestras vidas, en el momento previo al ingreso a la clínica. Bueno, Liam nace de 6 meses, al 4.º mes de embarazo, cuando pues nos iban a decir qué tipo de sexo era nuestro bebé, me dicen en la clínica, en la ecografía, que si yo tomaba pues pastillas para la presión, de que algo estaba alterado pues en esa ecografía. Me dicen que apenas pues tenga la oportunidad de ir al médico, al ginecólogo, pues me acerque a la clínica. Recuerdo que a los 2-3 días nos tocaba ir al ginecólogo y el ginecólogo pues me dice que todo estaba bajo control, o sea que no necesitaba medicamentos, pero sí tenía que estar pues atenta a cualquier anomalía que yo notara. A lo largo que llegamos antes del 6.º mes, yo recuerdo que esa noche estaba comiendo, a lo que terminamos de comer, me acerco donde Jeffrey, le digo que me duele la cabeza, que estaba sudando frío, y en ese momento automáticamente Jeffrey me va a tomar la presión, cuando la presión la tengo en 180, si no estoy mal, y Jeffrey lo que me dice es: vamos a la clínica. Eran tipo 8:30, 9:30 de la noche. Cuando llegamos a la clínica, recuerdo que vamos primero a una clínica y allá lo que me dicen es que si me quedaban me atendían al día siguiente y que necesitaba urgencia porque ya la presión en ese momento estaba en 200. Cuando partimos de esa clínica a otra clínica, llegamos y automáticamente la presión iba subiendo, en menos de 5 minutos ya había llegado a 210. No tenía nada, o sea, físicamente lo único que me arrojaba era el dolor de cabeza, pero yo no sentía dolores, no sentía malestares pues de parto. Cuando llegamos allá, esa clínica no tenía convenio con la clínica a la cual, o con la EPS a la cual nosotros estábamos cotizando. De hecho, nosotros yo no cotizaba y lo que hacíamos era que yo tenía el SISBEN. Cuando llegamos a esa clínica era paga. Y Jeffrey me dice, yo lo quedo mirando como que cómo vamos a hacer para pagar esta clínica, pero automáticamente a nosotros nos dan ingreso como si nosotros ya hubiésemos pagado. Desde la primera vez que llegamos a esa clínica pudimos ver cómo la mano del Señor estuvo abrazándonos y cobijándonos a lo largo de ese proceso. Cuando llegamos ahí, me dejan interna, es la primera noche, me dice que me van a hacer pues todos los exámenes pertinentes. La presión todavía continuaba elevada, de hecho todo el tiempo que duró hospitalizada la presión estuvo elevada. Cuando me comienzan a hacer el monitoreo y todo eso, llega el panatólogo, que recuerdo que habla con nosotros dos y nos dice que nos quería llevar pues humanamente posible, nos quería llevar hasta el 6.º mes, ya que pues él decía que era más riesgoso que el niño naciera a los 5 meses. Ese fue pronto la trayectoria antes de llegar a la clínica. Sí, Pau, yo recuerdo mucho que en ese lapso de unos 2 días previos al nacimiento de Liam, el temor, la ansiedad se apoderó de mi vida porque tú estabas hospitalizada ahí. El doctor decía que el bebé tenía que nacer ya, pero que no podía nacer porque tú tenías la presión muy, muy elevada. Entonces, en mi desespero, en que no habían ordenado o autorizado la remisión a la clínica, fue algo que a mí me cogió ese temor, ¿no? Porque saber de que mi esposa estaba ahí con síntomas de preeclampsia severa es algo muy fuerte que a mí de verdad me dolió full.
Y bueno, llega el momento de que te trasladan a la clínica. De verdad, así como lo comentabas tú, desde el primer día, desde el primer momento pudimos ver la mano de Dios, pudimos ver la excelente atención que nos prestaron en aquella clínica donde fuimos por primera vez. Y recuerdo que estando en la clínica donde nació Liam, las palabras del doctor, ¿no? Porque tú estabas un poco pues preocupada también, estabas un poco obviamente con miedo también. Y recuerdo que cuando te estaban a ti preparando para el tema del nacimiento, pues el médico me dice, o es la mamá o es el niño. Entonces, wow, tremendo, porque que te digan esa palabra a tu vida es algo que te impacta. Pero hay algo que yo también quiero contar, que cuando a ti ya te llevan a la sala de procedimientos, a la sala de parto, cuando te van a preparar, recuerdo que ese día yo estaba con mi madre en la sala de espera y a ti te llevan, como a los 5 minutos, yo escucho el llanto de un bebé y dicen, el familiar de la paciente Paola Cardoso, y yo dije, tan rápido, y vamos a ver que era otro bebé que había nacido. Entonces yo me preocupé y entonces salió el doctor y lo que me dice fue, bueno, te estamos llamando es para que hables con tu esposa porque está un poco alterada y no sé qué, y no, así no le podemos hacer el procedimiento. Bueno, en ese momento te sacan a ti donde estoy yo y te pregunto que qué pasa. Y recuerdo que tú me dices a mí que la doctora que te atendió o que iba a atender el parto en ese momento te dijo que lo más probable era que nuestro hijo naciera muerto, ¿cierto? Y wow, fue algo que a mí también golpeó mucho mi corazón, pero en el momento no te lo hice sentir a ti. Al contrario, yo sentí como la voz del Señor me habló y fue lo que yo te pude transmitir en ese momento, que fue que si Él nos había prometido a nosotros 2 hijos Él nos iba a entregar. Y yo me aferré a esa palabra y eso fue lo que yo te dije a ti en ese momento. Te dije, ya el Señor nos prometió 2 hijos el Señor nos va a dar. Así que no te preocupes por nada, que ya el Señor lo prometió y nuestro hijo va a nacer con nosotros. Entonces quiero que tú, a partir de ese momento que yo te digo esas palabras, que tú entras a la sala de procedimientos, tu experiencia. Bueno, me voy a retroceder un poquito. Cuando llegamos a la clínica que me remiten, en esa clínica no había, pues, escuchaba los rumores que no había camilla, que no había cama. Y pues yo decía, o sea, pero en mi mente decía, ¿para qué me trajeron si yo me iba a quedar en una silla de ruedas embarazada? A lo que la muchacha va y se mete al computador, automáticamente había una camilla disponible. Y ahí empecé nuevamente a darle gracias al Señor, porque Él ya iba preparando y iba limpiando el camino para que nuestro hijo naciese en la mejor forma posible. Cuando llegamos a la clínica y me dicen de que al día siguiente me dicen de que no, de que el niño ya tenía que nacer sí o sí, a mí enseguida me colocan la segunda inyección, pues para madurar los pulmones de Liam. Al día siguiente no nos dejaban visita, no teníamos teléfono por ningún lado. Y yo recuerdo que la forma de comunicarme con Jeffrey era o por la ventana de la habitación o por un celular de una enfermera. Yo recuerdo que yo lo llamo en la noche y le digo, mañana es el parto. Y Jeffrey me dice, no, ¿cómo va a ser si nos dijeron que ibas a durar hasta 6 meses? Pero una cosa es lo que el hombre diga y otra cosa es la voluntad del Padre. Liam nació en el momento justo, en el momento en el que ningún hombre había predestinado algo, sino solamente el Señor es el que predestina y Él es el que hace que su voluntad sea cumplida aquí en la tierra. Cuando me llevan en la silla de ruedas, Jeffrey pasa por al lado mío y me saluda normal. Yo veo a este hombre tan tranquilo y me dice, tranquila, todo va a estar bien. Y yo paso pues a la sala y cuando yo llego a la sala, la doctora me dice que si yo me iba a desconectar, que si yo me iba a hacer el procedimiento del Pomeroy. Yo le he dicho que sí, porque ya eso se había dialogado con mi esposo días antes. Y ella me dice que cómo se me ocurría a mí hacerme eso si lo más probable era que mi hijo iba a nacer muerto y que yo no me podía quedar con una sola niña. Automáticamente empiezo a llorar
porque yo decía, o sea, Señor, entonces ¿para qué me trajiste hasta aquí si mi niño se iba a morir? Es ahí cuando te llaman a ti y nos encontramos. Efectivamente, Jeffrey me da las palabras tal cual como las dijo. Es como si el Señor hubiese usado su vida para que automáticamente me diera la tranquilidad que el Señor quería transmitir a mi vida. Pero sí fue una angustia, es algo que no se puede explicar, pero automáticamente cuando el Señor habló a mi vida por medio de Él, toda esa ansiedad y todo ese temor pues se fue y dejé que el Señor hiciera su voluntad. Recuerdo que ahí cuando tú te vas, yo comienzo a decirle al Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero era tan injusta mi manera de pedirle al Señor, porque lo que tenía que decir en ese momento es, no pases de mí esta copa, sino haz tu voluntad. Y empecé a recordar cómo Jesús le pedía al Señor en medio del temor en el cual iba a llegar a ser crucificado. Él prefirió hacer la voluntad del Padre y aferrándose a ser ese hijo ejemplar para su Padre. Y eso fue lo que de pronto me impulsó y pues le dije al Señor, no la pases de mí la copa, sino haz tu voluntad y usa todo este camino para glorificar tu santo nombre. Amén. Y recuerdo que cuando ya nace nuestro hijo, Liam, ese día yo recuerdo que para esa época yo tenía el cabello largo y ese día yo no lo tenía recogido, sino que tenía una gorra. Y cuando me dicen, bueno, pues Liam ya nació un poco tarde o fuera del horario de las visitas, y cuando me dicen, puedes pasar a ver a tu hijo solamente 2 minutos para que lo conozcas y eso. Y recuerdo yo que cuando me quito la gorra, lo primero que me dijeron fue que no, pelado, tú lo que vas es a asustar al niño. Y entonces, bueno, me prestaron ahí, en ese momento no había ni cofia, gorro, no había nada, lo que me prestaron fue un protector de calzado, ¿no? Un protector de zapatos de esos plásticos, y me lo coloqué, así fui a conocer a mi hijo. Y quiero que, obviamente con la autorización de nosotros dos, mostrarles unas fotos, cómo nació nuestro hijo, cómo estaba nuestro hijo en ese momento en que nació. Y es algo que en ese momento me golpeó, porque al ver a mi hijo conectado a tantos aparatos, intubado, tan pequeño, un bebé tan pequeño, con muchos aparatos, muchos cables en su cuerpo, la verdad que a mí me estremeció mucho. Salí muy golpeado de ese día de esa sala donde estaba mi hijo. Pero recuerdo que el Señor me fortalecía. Recuerdo que, así como dices tú, no teníamos contacto alguno, solamente cuando yo te mandaba de pronto, pues que me tocaba llevar de tus cosas personales, que te las enviaba a diario y te enviaba cartas, no tenía forma de comunicarme contigo, hasta que un día yo sentado en las afueras de la clínica, se me da por voltear y ahí veo una ventana y en ese momento tú te asomas y yo, wow, tremendo, y ahí hablamos como los mismos, ¿no? Por señas, ahí nos hacíamos señas y yo trataba de indicarte que todo estaba bien cuando de pronto no todo estaba bien, pero quería darte esa fortaleza que tú necesitabas en el momento, y a la vez el Señor me iba fortaleciendo mi vida, a la vez el Señor iba fortaleciendo mi fe. Y bueno, también quiero que vean esas fotos cuando ya ahora que Liam, lo que es Liam hoy en día, que pues es un niño que parece que vino con panel solar, se recargue y para que se descargue, es algo tremendo. Así es. Bueno, después yo recuerdo que cuando ya me estaban haciendo pues la cesárea para que Liam naciese, yo le decía al Señor, como estaba pues todo lo que era la pandemia, yo le decía al Señor de que yo no estaba sola, yo le decía, no me hagas sentir sola. Me bajaron como te puedes imaginar lo que es un parqueadero de un centro comercial, pero no habían carros, sino estaban todas las mujeres que habían en su momento tenido hijos, estaban como si fuesen los carros, pero no estábamos pegadas unas a las otras, no estábamos juntas, sino que había una mujer aquí y como a 1 kilómetro por allá tú veías la otra camilla de la otra mujer acostada. Yo le decía al Señor, acompáñame en medio de este proceso,
Señor, no me hagas sentir sola, que tu presencia me acompañe. Y había frío y recuerdo que tú llevaste la ropa, pues una cobija, la cobija se perdió y pues me tocó pasar todas esas horas heladas hasta que pues ya después me llevaron a la habitación donde estaba. Pero recuerdo que cuando yo estaba ahí en esa camilla y yo le decía al Señor que yo no me sintiera sola, yo pude experimentar la paz del Señor. Y cada vez que puedo hablar con las mujeres y me preguntan algo acerca del proceso de Liam, recuerdo que en ese momento yo no sentía que Él estaba conmigo, sino que yo sentía físicamente como si el Señor estuviera delante de mí. Pareciese que hace mucho tiempo el don que el Señor pues había entregado a mi vida de las visiones y de ver pues cosas no se hubiese desarrollado como el Señor quería, pero en ese momento recuerdo que yo vi una sombra blanca delante de mis pies y cuando yo veo esa sombra, automáticamente todo temor y todo miedo dejó de estar en mi vida y recuerdo que ahí me quedé dormida. Cuando ya me quedo dormida, ya me veo en la habitación. Pero a lo largo de que vamos hablando, nuevamente el Señor trae a memoria cómo el Señor en los pequeños detalles fue cuidando no solamente la vida de Liam, sino también tus pensamientos y la vida de esta servidora de Él. Amén. Y es tremendo cómo el Señor usó esta situación para fortalecer nuestra fe, ¿no? Y cada día que yo iba a visitarle, porque tú estabas todavía hospitalizada, y yo iba a visitarle en las mañanas 15 minutos, en las tardes 15 minutos, y cada vez que yo entraba a ese lugar donde estaba mi hijo, ahí en la incubadora, fueron alrededor de 2 meses que él estuvo hospitalizado. Cada vez que yo entraba, cada vez que me daban un reporte médico, no era el alentador, ¿no? Cada vez que pasaban los días, cada vez que pasaban las horas, era como peor el reporte médico. Cada vez salía una enfermedad nueva, cada vez le salía algo nuevo a nuestro hijo, ¿cierto? Y ahí en medio de todas esas situaciones, yo confiaba en el Señor. Yo decía, el Señor me lo va a sanar, y a pesar de que los médicos me decían, usted tiene que estar preparado porque en cualquier momento pasa lo peor. Usted tiene que estar preparado. Entonces ellos trataban de prepararme a mí como para la muerte de nuestro hijo. Pero ya yo sabía lo que el Señor había prometido para nuestras vidas. Y recuerdo que después de que Liam sale del hospital, luego de 2 meses de estar hospitalizado, vinieron muchas secuelas, ¿cierto? Muchas secuelas en su cuerpo, muchas enfermedades sobre su cuerpo, neumonías. Él nació con más de 10 enfermedades, entre esas se le desarrolló una hernia, pero quiero que seas tú quien nos cuente ese gran testimonio de lo que el Señor hizo con Liam cuando estaba a punto de ser operado para una hernia. Nosotros cuando llegamos a los pies del Señor acá en nuestra iglesia, Mi Buen Pastor, fue algo de loco por la mudanza que tuvimos, que el Señor pues nos trajo y nos sembró no solamente aquí, sino también en el barrio. Vivimos al frente de la iglesia y recuerdo que por problemas entre nosotros dos, pues somos una familia restaurada pues por la gracia del Señor. Llegamos a esta iglesia. Cuando llegamos acá, yo comienzo a hablar con nuestra pastora y pues comenzamos a mostrarle y a testificar y decir pues todo lo que las enfermedades que Liam David en su momento tenía. Una de ellas era la hernia. Recuerdo que hicimos humanamente posible todo el papeleo para que a Liam lo operaran, porque cada vez que le íbamos a cambiar el pañal o cada vez que el niño lloraba, pues eso se le inflamaba y no se veía ni visiblemente bien y a él en cualquier momento se les podía explotar eso. Llegó el 7 de diciembre y el 7 de diciembre la iglesia hace vigilia. El día 6 me llaman y me dicen de que le habían programado a Liam para el día siguiente la cirugía a las 7 de la mañana. Cuando me estoy recibiendo esa llamada, tengo a Jeffrey al frente mío y yo le estoy haciendo seña de qué decisión tomábamos. Y pues él me dice no y automáticamente yo también digo no, y yo le digo no importa, reprográmamela para otro día. Cuando ella me la reprograma me dice no, pero de pronto pueden pasar meses para volverlo a llamar. Yo le he dicho no importa, prográmamela para otra fecha.
Ya nosotros nos habíamos mentalizado que veníamos para la iglesia a conocer y a enamorarnos más del Señor, y pues dejamos de lado esa cirugía y nos vinimos para la vigilia. Pasó aproximadamente un mes cuando me entero de que Lian no tiene la hernia, porque estábamos haciendo un ayuno acá en la iglesia, y yo le digo a la pastora, el niño yo no le veo la hernia. La pastora me dice, muestra para ver. Yo le quito el pañal a Lian y ella me dice, él no tiene nada, ahí no se le nota nada. Yo, pastora, en serio, yo le pido una cita, llévalo a la cita para que te lo den, te digan específicamente que no la tiene, porque yo declaro que el niño no la tiene. Yo le he dicho a Jeffrey, le voy a pedir una cita al niño, y recuerdo que él me dice, pero ¿por qué? Y yo, el niño no tiene hernia, míralo, y empezamos pues a detallar al niño, y al niño no se le veía en su momento ninguna bolita. Cuando llegamos a la clínica, entramos los 4. A esa fecha todavía no dejaban entrar pues tantos familiares a la clínica. Cuando llegamos a la clínica, le preguntamos al doctor de que el niño tenía hernia, que le revisara para ver qué era lo que había sucedido, y el doctor lo que nos dice es, el niño nunca tuvo hernia, que sí, o sea, en voz baja nos dijo que nosotros estábamos locos, de que el niño no tenía hernia y que nosotros no lo íbamos a operar, en el sentido de que para él lo que habíamos hecho antes era en vano. Yo le decía, pero si aquí están los papeles, el niño lo iban a operar el 7 de diciembre. No, el niño no tuvo hernia, eso no se pudo haber desaparecido. Y recuerdo que tú decías, doctor, pero díganos si tiene hernia o no tiene hernia. Y el doctor dijo, no, él no tiene. Y tú me haces señas, vámonos, porque me iba a poner a discutir con el señor, con el doctor, porque el doctor afirmaba de que Lian nunca la tuvo, cuando realmente nuestros ojos se dieron cuenta de que la hernia sí estaba, y Lian pues fue a cirugía de niños, a todos los médicos pues pertinente, anestesia, pues a todos esos procedimientos que piden para llevar a cabo una cirugía, y de la nada, con el gran favor del Señor y la gracia que el Señor ha derramado sobre su vida, logró no llevarlo a un hospital, sino ser el sanador de su vida. Recuerdo que cuando yo le digo a la pastora me dice que en mi vida y que mi hijo era un portador de milagros. Cuando ella me dice que él es un portador de milagros, automáticamente yo comienzo a llorar, y yo lo que le digo al Señor es que todas las enfermedades que él automáticamente el hombre decía, todas esas iban a encaminarse a un milagro. O sea, que si Lian nació con 10 milagros, con 10 enfermedades iban a ser 10 milagros en la cual íbamos a poder ver la mano del Señor manifiesta en su vida. Y no solamente esa, también Lian nació con 3 soplitos en el corazón, con los pulmones realmente inmaduros. Así es. Y bueno, finalmente el doctor que nos dijo que estábamos locos ese día, bueno, finalmente tenía razón, ¿no? Porque estamos locos por el Señor. Amén. Y así como un día nosotros decidimos creer en el Señor, confiar en el Señor y colocarlo a Él en el centro de nuestra familia, el Señor se ha movido a nuestro favor, ¿no? Amén. Porque recuerdo mucho, ese 7 de diciembre había vigilia, y yo te dije, no podemos hacerle la cirugía al niño, porque si le hacemos la cirugía al niño, no podemos asistir a la vigilia, porque nos toca quedarnos cuidando al niño, y no, tenemos que ir sí o sí a esa vigilia. Y recuerdo que cuando nosotros tomamos esa decisión de poner al Señor primero, por encima de esa enfermedad, el Señor automáticamente se llevó la enfermedad. Amén. Porque es que ni siquiera el médico dijo, no, se le fue porque se tomó un medicamento, se le fue porque le inyectamos un medicamento, sino que se fue porque nosotros decidimos poner al Señor en primer lugar, antes que esa enfermedad. Y nosotros cuando tomamos esa decisión, el Señor se llevó no solo esa, sino todas las enfermedades que Lian tuvo en algún momento, porque es que Lian, para la gloria del Señor, a sus 3 años, él no tiene ninguna enfermedad. Amén. Él no tiene ninguna enfermedad, no le quedó secuela de nada, no tiene, o sea, tú lo ves y dices, ese niño nunca tuvo nada. Entonces, es hermoso todo lo que el Señor ha hecho en su vida primeramente, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra hija, que también la usó grandemente cuando su hermanito estaba pues en la clínica, cuando tú estabas hospitalizada aún, para darme esa fortaleza que venía de parte del Señor. Lauren siempre ha sido una niña
muy madura en el sentido que ella logra comprender pues fácilmente la situación que estemos abarcando como familia. Ella entendió pues en su momento el por qué de pronto estuvo hospitalizada yo por 20 días aproximadamente, si no fue más, no recuerdo, y por qué me iba todos los días pues para la clínica. Y recuerdo que cada vez que llegábamos a la casa, Laura me preguntaba que si al día siguiente iba a conocer a su hermanito. Y ella ama tanto a su hermano que cada vez que lo nota enfermo o algo, pues al principio lo que decía era: mami, yo voy contigo, mami, yo te acompaño. Ella estaba tan atenta a escuchar todo lo que los médicos decían referente a su hermano, y es la hora y el amor de ellos se ve, y no se llaman ni por el nombre, sino hermano y hermana. Cada vez que pueden se abrazan, cada vez que pueden se besan, y el Señor no solamente hizo que nuestra fe como familia aumentara, sino que a ella también la impactó, porque ella claramente reconoce que ella es una hija de Dios y que el Señor es quien nos ha llevado a mantenernos unidos a pesar de todas las adversidades que tengamos. Cuando decías de que colocamos a Dios en primer lugar, me hacía recordar al versículo que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Y eso pasó con nuestras vidas. Buscamos primeramente a ese Dios que sana, que liberta, y a mediado que íbamos caminando, Él mismo se iba revelando en nuestras vidas como el Dios que en su momento y en su necesidad necesitábamos. Pero primeramente inclinamos nuestra vista a Él y no inclinamos nuestra vista a ningún médico. Amén, así es, porque aunque la ciencia médica diga algo, ya Dios tiene escrito lo que va a pasar con cada uno de nosotros, ¿no? Y hoy veo en ese niño, veo en Liam esa vida con propósito que el Señor tiene para él, porque sabemos que el Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros, pero nosotros somos los que decidimos si caminar bajo ese propósito o no, o separarnos de ese propósito. Y hoy Liam no solamente tiene o no tiene cualquier propósito, sé que el Señor tiene un gran propósito para su vida, sé que él va a ser una persona grande en los caminos del Señor. Y de verdad que el Señor ha sido bueno, como tú decías ahorita, no solamente fue ese testimonio de la hernia, así como lo de la hernia, hubieron muchos más testimonios sobre su vida, lo del corazoncito, no sé científicamente cómo se llama, pero el tema es que eran 3 huequitos que tenía abierto en el corazón, y eso también nos golpeó porque en cualquier momento el corazón le podía fallar, le podía dar algo. Y bueno, como el refrán de todos los médicos, en cualquier momento se podía morir, ¿no? Pero nosotros aferrados ahí a la palabra del Señor, nuestra fe iba aumentando cada día más, y cada enfermedad, cada situación que le salía a su vida, era para eso, ¿no? Para aumentar nuestra fe, para el Señor decirnos: hey, estoy tocando su puerta, quiero que ustedes entren, quiero yo entrar a sus vidas y cenar con ustedes. Y eso fue lo que hicimos. Tomamos la decisión de un día abrirle el corazón a Dios para que Él entrara a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio y a la vida de nuestros hijos. Porque sé que nuestros hijos van a ser grandes en los pies del Señor. Amén. Así es, como tú dices, pues el Señor siempre guarda y cobija pues el propósito que Él tenga, y por más de que el médico o el hombre declare algo sobre la vida de los hijos del Señor, pues Él siempre guarda, cobija y protege lo que Él ya predestinó para este tiempo. Y sí, sabemos de que ambos tienen unos grandes propósitos en las manos del Señor, y que el Señor los va a hacer visible en el momento en el cual ellos estén preparados para comenzar a hacerlo. El Señor trabajó en mi vida en la fe. Fueron tiempos duros, pero donde el cual el Señor nos apartó. Recuerdo que cuando nos mudamos para San José, quedamos lejos de familiares. El Señor quería pues apartarnos para Él comenzar a trabajar en nuestra casa, en nuestra familia, y comenzar a revelarse a nuestras vidas como ese Padre que siempre cuida de sus hijos. Y eso es lo que diariamente venimos haciendo nosotros,
pues llevando a nuestros hijos a los pies del Señor y cuidándolos de igual manera como el Señor nos puede cuidar a nosotros que somos sus hijos. El propósito que el Señor tiene para ellos es demasiado grande. Tú dices de que Liam tuvo 10 enfermedades. Liam en estos momentos declaramos de que él está sano, y recuerdo que a él hicieron una cirugía en la vista cuando estaba pues recién nacido, y también nos dolió un poquito porque el saber de que tu hijo tenía un mes y de repente le sale otra enfermedad, una de las tantas que nos habían dicho. Y recuerdo que en ese momento el médico o la EPS tampoco autorizaba la cirugía, y ya Liam estaba pues en el peso estipulado para irse para la casa, pero la EPS no quería autorizar ese procedimiento. Ahí duramos como 15 días esperando una firma de la EPS, pero la mano del Señor también pues se movió ahí. Y pues Liam realmente no tiene nada. Liam es un niño común y corriente físicamente, pero espiritualmente pues tiene gran poder del Señor para darle a todo el mundo cuando esté listo para ir a donde el Señor lo quiere enviar. Amén. Y de hecho, con el tema de su vista también tuvo programado una cirugía, ¿no? Cuando ya él estaba un poco más grandecito, recuerdo que lo llevamos ante los especialistas, le programaban la cirugía, pasaba algo. Siempre que le programaban la cirugía le daba fiebre. El día de la cirugía le daban fiebre, y igual nosotros lo llevábamos, pero nos decían, así no le podemos hacer la cirugía porque así se complica más, hay que colocar anestesia. Entonces para atrás otra vez y hay que reprogramar. Y así cada vez que le programaban la cirugía, algo pasaba y nunca le podían hacer la cirugía. Pero hoy sabemos que no era por casualidad. Hoy sabemos que era por un propósito que el Señor tiene con su vida, por un propósito que Él en su momento quería o quiere mostrarnos a cada uno de nosotros, a las personas que están escuchando, porque es que muchas veces dudamos, muchas veces necesitamos ver para creer, ¿cierto? Pero en Dios las cosas no funcionan así. En Dios nosotros primero debemos creer para después ver. Entonces, es algo hermoso porque en cada una de esas situaciones, vuelvo y lo repito, nosotros creíamos en lo que el Señor ya había dicho para su vida, para nuestras vidas, la promesa que el Señor nos había dado con nuestros hijos, ¿no? Y en cada uno de esos procesos pudimos ver la mano del Señor en todo. Entonces, quiero que nos compartas algo de parte del Señor para todas esas personas que hoy nos están viendo, que quizás su fe disminuye, que quizás están pasando por situaciones difíciles, que quizás hoy un médico le está diciendo que es el fin, que quizás hoy un médico le está diciendo que una enfermedad terminal, que cualquier situación. Quiero que nos regales unas palabras para esas personas y fortalezcan su fe en el Señor. Bueno, bíblicamente está escrito, dicho por el Señor, de que para los que creen en Él nada es imposible. El Señor recalca que solamente le entreguemos a Él pues nuestros deseos, y que Él se va a encargar de hacer de que eso imposible humanamente se haga posible espiritualmente. Tú decías algo muy cierto, de que nosotros tenemos que activar la fe creyendo para que físicamente ese milagro se haga visible aquí en la tierra. Ahorita hablábamos de los propósitos y sabíamos de que ambos de nuestros hijos tienen un gran propósito con el Señor, y traía a mi mente Proverbios 19:21. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. Cuando dejamos de hacer la voluntad del Padre y comenzamos a escuchar esas voces humanas posibles, como en ese caso eran las voces de los médicos, automáticamente nuestra visión espiritual comienza a morir y comenzamos a ver como ve el hombre. Y nosotros, los hijos del Señor, no podemos ver ni esperar de que se haga algo visible aquí para poder creer en el Señor. Nosotros, los hijos del Señor, debemos caminar por fe y vivir en fe. Entonces, eso era lo que el Señor quería que nosotros entendiéramos, y quería que nuestro camino siempre fuese probado en la fe. Todo este proceso que vivimos fue que nuestra fe no solamente aumentara, sino que pudiéramos reconocer a Dios como ese Dios de lo imposible, conocer a ese Dios
de que si me lo pides, yo te lo entrego, pero debes creer en mí. Y eso fue lo que el Señor hizo en la vida de Liam. El Señor lo guardó y automáticamente lo usó para trabajar en nuestras vidas y en nuestro corazón como sus padres. Fue algo muy hermoso y recuerdo que ahora que hablabas, recuerdo que cuando salimos de la clínica y llegamos por primera vez a la casa, Lau abrazó al niño. Todavía tenemos una foto de ese día en el cual Lau carga al niño y me dice, mi hermanito, este es mi hermanito. Y Lauren no sabía cómo expresar el amor que sentía por el niño. Pero recuerdo que tú me dijiste de que esto lo teníamos que testificar. Recuerdo que tú me dijiste que le habías hecho una promesa al Señor en el cual tú ibas a hablar y que no lo íbamos a hablar pues en la iglesia ni lo íbamos a hablar a las personas que en su camino lo iba a hacer, sino que tú me hablaste de este medio y me hace recordar y me hace darme cuenta de que el Señor prepara el escenario para que lo que nosotros le prometamos se cumpla. Y el Señor te dio algo muy bonito, el Señor te entregó este medio y te dio un diseño muy hermoso y hoy se cumple esa promesa que tú le hiciste al Señor, en el cual ibas a testificar su gran amor y el poder que el Señor hizo manifiesto en nuestra casa y en nuestros hijos. Amén. Y yo también quiero regalarle una palabra a todas esas personas que nos están viendo, que hoy están pasando por una situación difícil. Todas esas personas que hoy tienen una situación médica, una situación financiera. La solución es colocar a Dios en el centro de la situación, colocar a Dios en el centro del proceso, porque es que cuando Dios nos empuja a los procesos, como lo prediqué una vez, cuando entramos en el proceso que Dios nos coloca, Él va delante de nosotros, Él pelea la batalla por nosotros, pero cuando nosotros entramos al proceso por nuestros medios, Dios no nos va a ayudar. Y hoy entendemos que ese proceso venía de parte del Señor, por eso salimos victoriosos, por eso Liam salió victorioso de ese proceso, y así como nosotros salimos un día victorioso de ese proceso por la decisión que tomamos de colocar a Dios en el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, así Dios va a ser con tu vida. Solamente tienes que colocarlo a Él en el centro de tu vida, en el centro de tu familia, en el centro de tus hijos, para que ese niño, para que esa niña que hoy está ahí hospitalizado con un diagnóstico médico, donde los médicos quizás te dicen que es el final, donde los médicos te dicen que va a morir, que en cualquier momento va a morir, que las cosas se están complicando. Tú colocas a Dios en el centro y automáticamente vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios y vas a ver cómo el Señor levanta a tu hijo, cómo el Señor levanta a tu hijo de esa cama. Y así como nosotros estamos testificando hoy, sé que hay alguien que nos está mirando en esta hora, que un día también va a testificar lo que el Señor ha hecho en la vida de su hija. Así que de verdad que estamos muy gozosos, Pau, y antes de irnos, antes de terminar, quiero que nos bendigas con una oración. Amén. Bueno, Padre amado, Rey Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre amado. Gracias, Señor, porque tu amor nos cobija, porque tu amor nos abraza, Señor. A esta hora te agradecemos de antemano, Señor, por cada una de esas personas que van a escuchar esta poderosa palabra, Padre Celestial, donde sabemos que el testimonio va a poder edificar y va a poder aumentar sus vidas, Señor, y van a poder decir que así como pasó en nosotros, también quieren que pase en sus vidas, Señor. Declaro, Señor, de que tú abres sus corazones, Padre amado, y sus mentes, Padre Celestial, para que puedan inclinar su vista hacia ti, Padre amado, para que puedan reconocerte a ti como ese Dios sanador, como ese Dios libertador, como ese Dios que rompe cadenas, Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, porque tú has predestinado un diseño muy hermoso, Padre Celestial, para llegar a muchas vidas, para llegar a muchas familias, para poder impactar directamente a esos corazones, Señor, que tienen necesidad de tu gran amor y de tu gran poder, Señor. Te agradecemos, Señor, por este hermoso tiempo, Padre Celestial, donde nos recordaste a nosotros como familia, Señor, de que tú sigues impactando nuestras vidas, que tú nos sigues rebosando de tu Santo Espíritu y de tus santos milagros, Señor, para que podamos ir a las naciones y declarar y demostrar tu gran poder, Padre Celestial. Gracias porque en este tiempo pudimos ver tu mano, Señor, porque aumentas nuestra fe, Padre Celestial,
porque podemos vivir por fe y no por vista, Padre, porque a ese nivel es donde tú nos quieres llevar, Señor, a seguir encaminándonos, Padre, hacia esa fe que no se quebranta en ningún momento, sino que día a día, a lo largo de las circunstancias, aumenta, Señor. Te agradecemos, Espíritu Santo, por este hermoso momento, Padre Celestial, por estas vidas de todos los que estamos en este momento aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esas familias, Padre amado, que tú vas a impactar de ahora en adelante con este hermoso diseño de bondad de fe, Señor. Así como lo dice su nombre, Padre Celestial, esas ondas de tu palabra van a llegar, Padre Celestial, y su fe va a aumentar al 100%, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Qué bendición. De verdad que ha sido de gran bendición para nuestras vidas contar un poco acerca del testimonio de nuestro hijo Liam, de lo que el Señor ha hecho en su vida. Eso solamente es una pequeña parte de todo lo que el Señor ha hecho en su vida, porque si nos ponemos a contar aquí todo lo que el Señor ha hecho, bueno, ya necesitaríamos de pronto una serie o una película, algo así, no sé, para poder compartir todo lo que el Señor ha hecho en la vida de Liam. Y bueno, como les decía, ahí le vamos a dejar una foto, un video de lo que hoy en día es Liam, y para que su fe aumente de verdad, porque siento que con este testimonio la fe de muchas personas va a aumentar. Amén. Entonces, Paola, de parte de todo el equipo de producción, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por haber sacado un poco de tu tiempo para venir a grabar con nosotros este programa. De verdad que bendecimos tu vida, bendecimos tu ministerio, bendecimos tus hijos. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Amén. Muchas gracias a ustedes y gracias porque el Señor pues colocó en tu corazón que estuviera hoy aquí y porque hoy cumpliste algo muy hermoso que tenías para entregar. Amén. Bendiciones. Dios te bendiga. Amén.